evento y a todo el equipo de Eterna por el libro, ¿no? Y gracias, Mer, también por sumarse y sobre todo a todos ustedes por haber venido, ¿no? Virtualmente a la presentación de este libro que para mí es un acontecimiento, ¿no? Es un libro que por lo menos yo esperaba desde hace mucho. Piensen que hace más de 15 años que no tenemos material nuevo del evento, ¿no? Y el libro este viene un poco a abrir una obra que parecía cerrada. El archivo del EB, como dijo Yanni, estaba con la fuente de este libro, y estaba de hecho en un instituto desde hace mucho tiempo, pero recién en el 2021 permitieron que los investigadores accedieran al material, ¿no? Y Tomás Leclerc, que fue el que editó el libro y quien seleccionó los textos que componen el volumen, dice que estas 400 páginas en la edición de Eterna Cadencia son más o menos el 20% de todo el material que quedó inédito, ¿no? Hay una enorme cantidad extra, entonces esta es la punta del iceberg, ¿no? De los inéditos del EB. Y Leclerc, de hecho, da unos guiños de que podría venir en un futuro eh, por lo menos una obra más que es a la que él le puso el ojo, que es el diario íntimo de él, ¿no? Él llevaba un diario, durante cierto tiempo llevó un diario, y su idea es ahora ver cómo lo publican y si es posible hacerlo. Cuando digo que la obra esta viene un poco a abrir lo que parecía cerrado, es porque, no sé si ustedes son ya lectores de Levé, pero si lo han leído, sabrán que Levé genera una especie de, o, sí, de relación ambivalente con el lector, ¿no? Porque uno siente, por un lado, después de haber leído sus libros, sobre todo quizá autorretrato más que nada, uno siente que lo conoce muchísimo, siente que sabe muchas más cosas de él que de otros escritores, ¿no? Y al mismo tiempo Levé permanece misterioso, ¿no? Es una especie de enigma Levé al mismo tiempo. Uno no podría decir más que los pocos datos que aparecen en Wikipedia, por ejemplo, que circulan en las notas periodísticas, y que los datos ultra íntimos que aparecen en sus libros, ¿no? El suyo es una especie de exhibicionismo pudoroso, por así decirlo, ¿no? Lo muestra todo y sin embargo muestra muy poco. Y así como uno tiene la sensación de conocer mucho a Levet como autor o como persona y al mismo tiempo de ignorarlo casi todo, pasa lo mismo ahora con la obra, porque uno tenía la sensación de que ya conocía más o menos lo que había hecho Levet. Sus libros tienen un aspecto tan terminado, tan decidido, se sienten en cierto modo tan inevitables, ¿no? Que uno tendería a pensar que Lever era el tipo de autor que se decide por unos pocos proyectos, invierte todo en esos proyectos y donde pone el ojo pone la bala. Y ahora, al ver los inéditos y la enorme cantidad de variedad de textos, de experimentos, de procedimientos con los que jugó Levé, que inventó Levé, uno se da cuenta que más que, digamos, un campo de tiro reducido, era un polígono, ¿no? Lo que tenía Levé. Es un área de juegos muy grande, donde podemos ver ahora, esperen que se me abrió una ventana extra acá, lo que podemos ver es toda una serie de intentos, de atisbos, de obras que Levé quizá no terminó, pero que a su manera nos presentan una cara totalmente nueva de lo que ya había hecho, porque las obras dialogan entre sí. Estos textos son nuevos, incursionan en géneros que Levé hasta ahora, en público por lo menos, eh, no había experimentado, y sin embargo todos parecen dialogar con la obra. No sé si vieron que cada libro de Levé es totalmente distinto al anterior y sin embargo la voz permanece igual, ¿no? Muy reconocible a pesar de estar haciendo cosas muy distintas. Y en este libro pasa lo mismo, explota un poco lo que hace Levé, explota la cantidad de cosas que hace, y sin embargo la voz se mantiene reconocible en todo momento. Entonces, lo que me gustaría hacer a mí ahora es hablar no por un lado de la vida de Levé, por otro lado de los libros que escribió antes y al final de este libro, sino usar algunos de los textos que aparecen en los inéditos para tirar de esa punta y empezar a hablar de las obras que ya conocíamos, ¿no? De algunas obras que quizá ustedes no conocían porque circularon por otros medios al ser obras visuales, ¿no? Recordemos que Levé era fotógrafo, artista conceptual, y ver cómo dialoga, ¿no? Con esas obras visibles, cómo dialoga lo que ahora surgió con lo que antes ya había aparecido.
Y el primer texto del libro, de hecho, es un texto que toma su nombre de un proyecto paralelo de Levé, que es América, ¿no? Es uno de los textos para mí más sorprendentes del volumen este, porque es un intento de novela. A Levé ya se lo ha descrito algunas veces como novelista, ¿no? Y algunos de sus libros han sido también catalogados como, clasificados como novelas, pero eso es más que nada porque falta un rótulo más exacto, una etiqueta que se adapta mejor al experimento extraño que había hecho en sus libros, ¿no? Sin embargo, este texto, América, una epopeya popular, ese es el subtítulo, es un intento de narrativa más convencional, ¿no? Leclerc lo llama una especie de road movie, ¿no? Es como una especie de diario que hace, o que llevó Levé durante su viaje a Estados Unidos. Y este es un viaje que él hace para un proyecto fotográfico, ¿no? Que se llama justamente Amérique, que lo realiza en el 2002, y que se publica como libro en el 2006. Levé decía que le gustaba sacar fotos, como fotógrafo no le gustaba sacar fotos al azar, ¿no? Y que estaba en contra de su naturaleza, pero al mismo tiempo a él le gustaba hacer cosas que estuvieran en contra de su naturaleza. Entonces lo que hacía era inventar o buscar un concepto que lo empujara dentro digamos, del contexto de la idea, a sacar fotos al azar. En este caso el concepto era viajar a Estados Unidos y sacar fotografías de distintas ciudades que tuvieran el mismo nombre que ciudades famosas de otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, le visita París, que está en una ciudad, un pequeño pueblito en realidad en Texas, visita Roma, que está en el estado de Nueva York, ¿no? Son todos pequeños pueblitos y si ustedes ven las fotos, yo iba a compartir algunas, pero después me pareció que era más pertinente para una pista conceptual que uno describa las fotos más que las muestre, ¿no? Eh, Además, me parece a mí que le ves un fotógrafo tan bueno que uno ni siquiera necesita ver las fotos para que le gusten. Y en el caso de las fotos de América, lo que uno puede ver son escenas y escenarios que chocan completamente contra nuestro imaginario de las ciudades a la que remiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tapa del libro es una imagen totalmente agreste, desierta, con un cartelito que dice París, y es la entrada de París. ¿No? La entrada de París de una manera, o una entrada de París agreste, extraña, desolada, ¿no? Entonces, además uno puede encontrar otro aspecto en ese proyecto fotográfico de Levé, que es su fascinación por el lado más grotesco quizá de la sociedad norteamericana, ¿no? Levé tenía un interés casi perverso por lo que algunos llaman en inglés white trash, ¿no? La parte más pobre de la sociedad, más marginal, ¿no? También por el fanatismo extremo religioso, incluso por lo que él consideraba la obesidad mórbida que veía a su alrededor en Estados Unidos. Y él retrata todo esto y a través de ciertos epígrafes genera un choque mucho mayor, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, una imagen de un comisario, ¿no? De unos 130 kilos, ¿no? Con una bandera gigantesca de Estados Unidos atrás, y te dice sheriff de Florencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa descolocación entre lo que uno ve, ¿no? Y el imaginario al que remite el nombre de la ciudad, generaba para Levé un efecto de extrañamiento que era lo que él buscaba en muchos de sus proyectos. Ahora, en este proyecto a él le requiere unos 3 meses, ¿no? Y durante el cual recorre unos 10.000 kilómetros para ir de ciudad a ciudad, él escribe dos cosas. Una, la que la conocíamos, y es autorretrato. Él empieza a escribir autorretrato ahí en el 2002 mientras está de viaje. Lo otro que no conocíamos es este intento de novela, ¿no? Donde uno puede ver una serie de escenas un poco disparatadas, ¿no? Que Levé puede haber vivido o no, no sabemos, ¿no? Hay un mecanismo también de ficcionalización ahí, donde uno puede encontrar pistas, ¿no? Distorsiones que darían a entender que algunos de los encuentros o no pasó o son muy exagerados.
Por ejemplo, empieza el relato con una iglesia mormona, ¿no? De una configuración espacial particular, que uno puede reconocer en las fotos, si uno ve las fotos del proyecto fotográfico, con algunas diferencias. El color es distinto, algunos detalles son distintos, lo que te marca la distancia, ¿no? Entre lo que escribe y lo que probablemente pasó, pero la forma geométrica es muy particular y coincide. Él entra a la iglesia, se encuentra en medio de un servicio religioso, lo sorprende mucho que lo parezcan recibirlo a coro diciéndole, hey, man. Entonces él se acerca y ve que entra el pastor y una serie de viejitas, un grupo de viejitas también lo recibe gritando, hey, man. Y a Level le parece un poco particular esta coreografía, hasta que se da cuenta, en el acento de Florida están diciendo amén, ¿no? Amen. Entonces, hay un juego acá, digamos, de homofonía en el mismo concepto del proyecto de América, y también un juego con los sonidos, ¿no? A lo largo del relato. Y sucede una serie de peripecias un poco extrañas. El cura lo detecta enseguida, ve que es extranjero, le pregunta muy amablemente qué vino a hacer ahí, lo llama por el nombre, le pregunta cómo se llama, le pregunta qué vino a hacer. Él le responde, como si fuera lo más natural del mundo, vine a Estados Unidos a sacar fotografías de ciudades que tienen el mismo nombre que ciudades de otros lados. El cura le responde, ah, qué bueno, gracias a Dios que viniste, agradezcamos al Señor por habernos enviado al bebé, etc. Y en este relato también vemos otros elementos comunes al resto de la obra, como el análisis intenso, ¿no? Y detallado de obsesiones privadas, relacionados en este caso al concepto de la sociedad norteamericana. Por ejemplo, Levy habla de su rechazo por el cine hollywoodense, ¿no? Y menciona como ejemplo Tiburón, la película Tiburón. Y dice que Tiburón le parece horrenda, tiene una relación muy, muy visceral con la película esta, porque desde que la vio tiene miedo a nadar, ¿no? Y sin embargo, nada, se mete a nadar. Y dice que la película le arruinó todas estas experiencias que él sigue teniendo. Incluso hace una cuantificación de la cantidad de horas que le arruinó en la vida la película Tiburón, ¿no? Si ustedes ven el fragmento dice, me pongo a contar cuánto tiempo nadé en la playa desde que vi Tiburón. 1 hora al día durante un mes, cada año desde hace 17 años, son 510 horas. La película dura 2 horas. El efecto de este escualo es considerable. 1 hora de terror ficticio arruinó 205 horas de natación. Su eficacia irá aumentando con mi edad. A los 75 años, 1 hora de película habrá producido 1240 horas de preocupación. Estoy convencido de que al final de mi vida el recuerdo de la película seguirá vivo. Para entonces habré perdido toda esperanza de superarlo. La ficción produce mecanismos cerebrales indelebles. Los dermatólogos pueden borrar tatuajes, pero un psiquiatra no puede borrar recuerdos de películas. Otra de las aventuras que suceden en el libro y que temáticamente se relaciona con el resto de los inéditos, o con gran parte de los inéditos y con gran parte de su obra, es la relación que él entabla con dos personajes muy extraños, bizarros, que son dos octogenarios adictos al sexo, ¿no? Que son Morgan y Wanda, con quien entabla una relación un poco inquietante y extraña. Lo invitan a un trío, él se ve tentado por la idea, pero al final se escapa, visita el sitio de internet donde los dos viejos suben sus videos pornográficos, ¿no? Y en el resto del inédito podemos ver esta idea o esta obsesión con el sexo y la pornografía volver una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyectos de LV de películas pornográficas de 12.000 horas, ¿no? Tenemos proyectos fotográficos donde él retrataría y explica cómo retrataría a las prostitutas en las calles de París, ¿no? Explicas o hace crónicas de sus incursiones o excursiones en club swingers, club gays, sex shops. Incluso explica por qué le parece que para él fue mucho más fructífero aprender a dibujar, recuerden que era artista antes de ser fotógrafo, aprender a dibujar copiando poses pornográficas que copiando las típicas poses de taller de artista, ¿no? Una parte bastante
interesante desde el punto de vista gráfico o artístico y tiene su sentido, tiene una lógica lo que dice, ¿no? Y esto remite enseguida, si ustedes conocen algo de la obra fotográfica de Levé, a una obra suya que titulada justamente Pornografía, que es de 2002, donde Levé lo que hace es retratar o reproducir, él dice reconstituir, las poses de fotos pornográficas que él encuentra en la prensa especializada, ¿no? Con modelos que sin embargo están totalmente vestidos. Entonces uno tiene escenas de orgías con personas que están realizando un acto imposible. Están totalmente vestidas, tienen una expresión neutra en la cara y no cruzan ninguna mirada. Entonces queda una especie de coreografía gélida y muy elegante. Sobre todo porque están todos vestidos casi como oficinistas. Él dijo que con esta serie lo que buscaba era producir tres cosas, ¿no? Buscaba producir un absurdo, porque están haciendo un acto que es imposible. Buscaba producir inquietud en el que las ve, porque de repente te das cuenta de que el acto íntimo también tiene algo de mecánico, de mecánica implacable, ¿no? Reducida a estos elementos muy abstractos. Y también, en algunos espectadores, excitación. ¿Por qué? Porque dice, para algunos es más excitante no ver que ver. Es más excitante lo que se oculta que lo que se muestra. Y estos tres efectos que busca pueden encontrarse en todos los textos pornográficos, si se quiere, de Levé, ¿no? Y en el resto de su obra de reconstitución. Porque pornografía pertenece a un proyecto más extenso que se llama justamente sus reconstituciones, donde también podemos encontrar otro interés de Levé que cruza los inéditos, que es su interés por los medios de comunicación. Hay una serie de fotografías, bueno, en realidad hay dos, Actualité y Quotidien, donde lo que hace Levé es tomar las fotografías que encuentra en los periódicos, contratar a modelos y volver a coreografiarlas de una manera exacta para que sigan exactamente las mismas coordenadas, pero de nuevo neutralizando las expresiones en la cara, neutralizando lo que usan, ¿no? En la serie Actualité están todos de saco y corbata, pero ya en el Cotidián, que reproduce fotos del diario Liberación, están todos vestidos de manera casual, ¿no? Casual sport. Entonces uno tiene escenas que reconoce porque todos leemos los diarios y de la que sin embargo nos vemos distanciados, ¿no? Lo que decía Levé es que a él le interesaba neutralizar efectos y vaciarlos del sentido que suelen tener, como para que cobre relevancia el lenguaje que subyacía los medios de comunicación, ¿no? Porque él decía, el diario básicamente dicen que es un medio para recibir novedades, ¿no? Sin embargo, el diario nunca expresa o comunica ninguna novedad de un medio de una manera novedosa. El diario siempre hace lo mismo, siempre cuenta las historias de la misma manera, siempre pasa el mismo mensaje o el mismo código, a pesar de que los lugares cambien, los nombres propios cambien, las cifras cambien. Y él le obsesionaba este mensaje que pasaba soterradamente, ¿no? Con la serie cotidiana lo que quiere hacer es entonces renovar un poco o poner el foco, mejor dicho, en este tipo de lenguaje. Él decía, lo que estoy haciendo no es destruir el sentido, sino estoy tratando de despertar de nuevo la sed por el sentido. Yo quiero que estas imágenes sean tan enigmáticas que uno esté un poco desesperado por buscarles un sentido, a diferencia de lo que es en general los medios de comunicación que sirven en bandeja lo que debería ser el mensaje, ¿no? Tenemos algo parecido entonces en algunos textos de los inéditos, donde podemos ver, por ejemplo, en una de sus descripciones de París, cómo él se sienta y toma lo que dice la televisión, lo transcribe y lo usa como una especie de ready-made literario, ¿no? La noticia pasa a ser una historia desprovista de su contexto y un fenómeno estético de por sí, ¿no? Con todo este marco que él le da. Y hay un libro que él publica, que se llama justamente Diario, donde hace lo mismo que hace en Actualité y en Quotidien, desde un punto de vista escritural, ¿no? Él toma noticias de los medios
borra entonces los referentes propios, los nombres de las ciudades, los nombres de las personas, las cifras concretas, y publica en este libro que se separa en las mismas secciones que tendría un periódico, no internacional, sociedad, avisos, etcétera. Estos textos que se leen un poco como si fueran microrelatos. Uno lee la parte de policiales y lo lee como una serie de mini historias inquietantes que no suceden en ningún lado, ¿no? De repente, los, los pronósticos meteorológicos se convierten casi en pequeños poemas abstractos líricos, ¿no? Que hablan de las nubes y la temperatura y el número exacto de presión barométrica que hay, etcétera, etcétera. Incluso hay clasificados y hay una incursión en un género que aparece en Inéditos que a Level le encantaba, que son los resúmenes de películas, ¿no? Que probablemente veamos también en más detalle después. Películas donde él, por supuesto, borra los referentes, quiénes son los actores, cómo se llaman los protagonistas, dónde sucede la película, etc. Y entonces crea, a partir de estos borramientos, nuevas historias y nuevos textos. Todo el libro es un dispositivo para convertir a un diario común y corriente en una máquina de narrar, ¿no? Una máquina de narrar historias abstractas. Incluso, a ver, yo cuando lo traduje tuve que investigar bastante como para ver si podía descubrir qué notas habían inspirado a los textos, por más que uno podría haberlo traducido sin hacer eso. Y el lector argentino fanatizado con Argentina, ¿no? Ese tipo de personas que cuando alguien vuelve de visitar, no sé, Finlandia, lo primero que pregunta es ¿qué piensan los finlandeses de Argentina? Como si fuera no, lo que en general conversa después de pedir un café. Bueno, esas personas podrán encontrar también soterradamente alusiones a la Argentina en el diario. No porque los haya puesto yo, sino que porque, por ejemplo, una de las noticias que circulaba cuando lo escribía el diario es la de los cacerolazos del 2001, ¿no? De hecho, son los cacerolazos que están con Dualde, si uno lee muy en detalle. También aparece en la sección de cultura una reseña de un libro de César Aira, que es La Villa, ¿no? Pero desprovista, por supuesto, de todos referentes. Se vuelve un poco más misteriosa. En un momento dice, este escritor, evidentemente inspirado en un escritor de la generación anterior, y uno piensa, una vez que borrado el referente, ¿quién inspiró a Aira tan evidentemente para escribir La Villa? Misterio, ¿no? Si uno repone, si no encuentra la reseña, yo la encontré, y de hecho está reproducida eh, la tapa en esta parte, en francés, es Bioy Casares, ¿no? Me imagino que el reseñista estaba pensando en el último Bioy, que tiene historia bastante surrealista, donde una persona dice, hola, me voy en un cohete, se sube en un cohete y viaja. Pero, de cualquier manera, uno puede siquiera hacer esta arqueología detrás del texto y tratar de encontrar, a pesar del borramiento de lo significante, eh, dónde sucedió la historia, qué sucedió, pero lo que le interesaba al evento en realidad era este mecanismo para crear narraciones microscópicas y extrañadas, ¿no? Es, por supuesto, un dispositivo conceptual. Y los dispositivos conceptuales me parece que son la razón por la cual los inéditos estos funcionan tan bien, ¿no? Porque Levé era un artista conceptual y era un escritor conceptual. Era alguien que escribía a partir de disparadores, de mecanismos, de procedimientos. Y ustedes, imagino, se habrán cruzado con obras publicadas póstumamente de varios narradores, donde el interés de lo que uno lee es más o menos misterioso, ¿no? Porque son retazos de narraciones sin terminar, son novelas truncas o las que le faltan capítulos, y hay algo que no funciona ahí, por lo menos en mi experiencia lectora, porque la narración en general funciona como un todo, va del punto A a un punto B, por que pase por donde pase, en el orden que pase, y trata de construir un sentido y una lógica. Levé estaba en contra de eso. Levé decía, yo hago series, no hago sucesiones cronológicas, ¿no? En una serie cada elemento tiene la misma importancia que el otro. Están en la misma jerarquía. En una serie o sucesión va cambiando una cosa a la otra, está hilado el proceso, y si uno saca un elemento se derrumba, ¿no? Y lo que pasa con estos inéditos es que funcionan como muchas obras de arte conceptual. Un fragmento funciona tan bien como la obra entera, como para darse una idea de qué va la cosa. Como para producir incluso el efecto estético de sorpresa, ¿no? Y de novedad. Y el libro que más me parece se relaciona a esa idea, el libro previo del libro que más se relaciona a esa idea de
El arte conceptual es Obras, ¿no? Que es un libro que él publica en el 2002, y obviamente la enumeración de 533 ideas para obras que se le ocurrieron a Levé y que no realizó. Por lo menos no las realiza en ese momento. Entonces, uno puede, al leer este libro, encontrar un catálogo enorme de posibles pinturas, posibles happenings, posibles libros, posibles collages, posibles películas, ¿no? Posibles mecanismos, porque Levé era básicamente una usina de ideas, ¿no? Con las que no siempre sabía qué hacer. Entonces, este libro es una especie de catalizador de ideas suyas. De hecho, algunas de las ideas que él incluye en este libro sí las termina realizando. Una de las ideas que incluye, por ejemplo, es viajar a Estados Unidos y sacar fotografías de las ciudades que se llamen como las ciudades de otros lugares del mundo, ¿no? Y es más, el primer proyecto es un libro describe obras que su autor imaginó pero que no ha realizado. Es decir, el mismo libro se realiza a sí mismo. Una de las ideas no realizadas es este mismo libro, ¿no? Y uno, para que tengan una muestra, según la idea, por ejemplo, se dibuja el mundo de memoria, faltan países, las fronteras cambian. Otra idea, una exposición presenta piezas que difieren en espíritu, estilo y técnica, pero que tienen el mismo origen. Su autor las vio en sueños. El interés artístico en los sueños también es una constante en Levé. Yo hablé de reconstituciones, su proyecto fotográfico, el primer proyecto de reconstituciones, fue el que llevó a Levé a reconstituir sus propios sueños, ¿no? Tuvo sueños que le generaron lo que él dijo fue una extrañeza tan agradable, tan linda, ¿no? Que al recordarlos lo llenaba tanto de emoción que quería, primero los transcribió, pero quería llevarlos a la realidad más concreta para no olvidarlos. Entonces, llamó a amigos que aparecían en sus sueños para que hagan de modelos en las fotos que él tomaba, ¿no? Donde de nuevo utiliza los mismos procedimientos de neutralidad. La gente no se mira a los ojos, las figuras están un poco congeladas de una manera muy elegante, etcétera, etcétera. Después, incluso en otros libros, en Autorretrato, le habla de la idea de hacer un museo de sueños, ¿no? Entonces, esta idea del arte con el sueño es constante y varios de los textos de inéditos, como Espina Roja, por ejemplo, se leen como sueños. No todos detallan esto es un sueño o esto se supone que es onírico, pero hay una especie de hálito onírico en varios de los textos que es constante. Onírico, pero no necesariamente surrealista, ¿no? Le decía, sobre todo en sus fotos, yo trato de evocar lo onírico sin pasar por la pirotecnia del surrealismo, ¿no? Con los montajes difíciles, con las criaturas fantásticas, con los elefantes prendidos fuego, con los relojes que se derriten. A él le interesaba otro tipo de aspecto onírico, otro tipo de extrañeza un poco más eh, modesta, si se quiere, no tan llamativa. Incluso hace, por ejemplo, en obras, propone un museo de desconocidos, ¿no? En lugar de las acostumbradas celebridades, un museo de cera muestra a personas desconocidas. Elegidos al azar en la guía telefónica, los modelos no son representativos de ninguna época, región u oficio. En la inauguración, el museo presenta 30 estatuas. 2 nuevos modelos se añaden anualmente a la colección. Con el correr de los años, se va construyendo una memoria evolutiva, escultural e hiperrealista de la sociedad. En Inéditos tenemos un texto que remite, es el que más fuertemente remite a obras, y es un texto radiofónico, es una obra que él hizo para ser transmitida por la radio, y es una adaptación, de hecho, muy original e interesante del libro Obras. Es decir, incluye muchos de los proyectos que están en Obras, y sin embargo crea un marco totalmente nuevo, ¿no? Es una especie de historia, ¿no? Hay un narrador incluso que se va a una casa de la cual le dan la llave en un sobre, tiene que ingresar, y esa casa, uno se va dando cuenta de a poco, es una suerte de museo donde se exhiben las obras que él imagina en obras, ¿no? Algunas de las obras, no las 533. Entonces él va recorriendo habitación por habitación, espacio por espacio, y se va cruzando con versiones realizadas, ¿no? De estas obras que él escribe, algunas imposibles, en el libro Obras, justamente. Algunas mucho más desarrolladas en el libro. Por ejemplo, una idea que a mí me parece genial, de difícil ejecución, por supuesto, pero que es genial, que es hacer una exhibición y recolección de los dibujos tirados por los autores.
por los artistas. Entonces, uno debería rondar los tachos de basura de los grandes artistas, bucear en las bolsas de basura y encontrar los bollos de papel que sean justamente obras rechazadas, tiradas a la basura porque están rotas, porque no fueron satisfactorias, etc. Y en el texto de este casa, le empieza a ahondar cuáles serían los efectos, ¿no?, de esta obra. Y esa es una característica bastante levesiana, que es la de empezar a tirar de la punta de una idea y ver cuáles son los efectos que genera, ¿no? En este caso diría, bueno, esto me haría cambiar mi opinión. Imaginemos qué pasa si yo encuentro un dibujo tirado de un autor que no me gusta y me gusta más que sus dibujos publicados. ¿Cuál sería mi reacción? ¿Esto haría que me guste más aunque nunca me gustó? ¿Que me guste menos porque su gusto es pésimo y rechaza lo que es bueno? ¿Confirmaría mi gusto porque evidentemente lo que él tira es lo que a mí me gusta? ¿No? Etcétera, etcétera. Empieza a tirar esta madeja de ideas a partir de las obras que ya había publicado en el libro este, que es Obras, que se publicó en castellano en el 2018. Después, eh, uno podría decir que el libro con el que primero saltó a la fama literaria, le ve más allá del impacto del suicidio, y que también recorre muchísimo los señoritos, por supuesto, es Autorretrato, ¿no? Autorretrato, que es un libro que se publicó en la edición de Eterna Cadencia en el 2016 y que originalmente salió en el 2005, es un experimento autobiográfico muy particular, que tiene unas fuentes bastante evidentes en Perec, en Joe Brainard, ¿no?, en ejercicios anteriores, pero la magia, digamos, de Levé es agarrar este mecanismo ajeno casi, darle una vuelta de tuerca y generar una fascinación nueva. A mí me gusta más, por ejemplo, el autorretrato de Levé, me parece que tiene más densidad que algunos de estos otros experimentos anteriores, ¿no? Y en el caso de Levé, lo que tenemos es no una fórmula fija, I remember, en el caso de Joe Brainard, Jules Soubian, en el caso de Perec, ¿no?, el yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo del otro, sino una mezcla total de atributos propios, ¿no?, de anécdotas, de reflexiones y de lo que podría llamarse en inglés statements of fact, ¿no? Son hechos sobre Levé. Él dijo varias veces que se consideraba a sí mismo un cubista literario, ¿no? Y esto vendría a ser, en cierto modo, un autorretrato cubista, en el sentido en el que el cubismo no jerarquiza las perspectivas. Uno puede tener una persona de perfil y sin embargo ve los dos ojos de frente, ¿no? No existe esa jerarquía de la hilación, en el caso narrativo, la hilación de, bueno, primero pasó esto, después pasó lo otro, a mí me importa más esto que lo otro. Todos los hechos que él cuenta y los atributos y las anécdotas que él cuenta en Autorretrato tienen la misma jerarquía y están todas, si fuera música, en random, ¿no? Se superponen los distintos, o sea, digamos, se juxtaponen las distintas revelaciones y confesiones de Levé, algunas muy anodinas, no me gusta tal música, no me gusta ir a tal lado, no sé qué hacer con las manos a veces cuando me hablan, a otras muchísimo más conmovedoras, perturbadoras y personales, ¿no? Voy a leerles un fragmento de Autorretrato donde me parece que se ve bastante bien esto, eh, esta, digamos, este rechazo que tenía Levé por la cronología, ¿no?, o la historia. Porque en general las autobiografías son eso, son historias. Uno se cuenta a sí mismo, ¿no? Hace mucho tiempo, hace un cierto tiempo se puso de moda la narratología en sentido metafórico, ¿no? Todo lo que hacemos es contar historias, habrán escuchado esta frase, ¿no? Todo lo que hace el hombre es contar historias. Incluso las teorías filosóficas son pequeñas historias que nos contamos para explicar el mundo, bla, bla, bla. Reducir todo en historia, que tiene, por supuesto, mucha validez, pero lo que dice Levé básicamente es no, ¿no? A mí no me gustan las historias, no quiero relatos. Uno de los textos de inéditos que remite bastante a Autorretrato justamente es un diccionario biográfico, y Levé mencionó varias veces que él leía, o le gustaba la idea por lo menos, diarios como material de lectura, que él prefería la lectura de un diccionario a una novela. Y dice, ¿por qué un diccionario se parece más al mundo que una novela? Porque el mundo no es una secuencia de hechos coherentes.
El mundo es una constelación de percepciones, donde no hay jerarquía, en el mundo no es una historia en general que uno se cuente que va cobrando sentido. Pasa todo al mismo tiempo, existe todo al mismo tiempo, y uno lo puede jerarquizar o no, uno le puede dar más importancia a una cosa o a la otra. Y el libro entonces, Autorretrato, como dije antes, y el resto, casi el resto de los libros y de todos los textos de Levé, puede leerse, empezarse por cualquier lado, ¿no? Puede abrirse en cualquier parte, puede invertirse si se quiere, y mantiene su efecto, porque las partes no están jerarquizadas. Entonces, leo al azar una parte de Autorretrato, me pregunto a dónde irán los sueños que no recuerdo, no sé qué hacer con mis manos cuando no tienen nada que hacer. Aunque nunca se estén dirigiendo a mí, me doy vuelta cada vez que alguien chifla en la calle. Los animales peligrosos no me asustan. Una vez vi un rayo. Lamento que no haya toboganes para adultos. Tengo más tomos 1 que tomos 2. La fecha de nacimiento que figura en mi documento de identidad es falsa. No sé sobre quién tengo influencia. Les hablo a mis objetos cuando están tristes. No sé por qué escribo. Prefiero la ruina al monumento. Mantengo la calma durante los reencuentros. No tengo nada contra la fiesta de Año Nuevo. 15 años son la mitad de mi vida, sea cual sea la fecha de mi muerte. Creo que hay una vida después de la vida, pero no una muerte después de la muerte. No pregunto si me quieren. Solo podré decir una vez sin mentir, me muero. El día más hermoso de mi vida quizás ya pasó. Y esto me parece, la última frase esta remite enseguida a el libro quizá más demoledor de Levé, que es Suicidio, ¿no? Es el último libro que él eh, escribe y entrega a su editor, y que tiene un efecto medio paradójico y predicho por Levé. Y es el efecto de que este último acto se convierte en una especie de anécdota fundacional y primera. No hay biografía de Levé que no empiece por la muerte. Cuando te explican quién es Levé, en general, Levé es el autor de un libro que se llama Suicidio, que él entrega y a los 10 días se suicida. Levé es el artista conceptual del suicidio. Es muy difícil encontrar otros ejemplos donde la muerte figure tan predominantemente en la biografía de un autor y en la recepción de un autor. Se convirtió en un mito fundacional. Polo Tchaikovsky-Laurence, que es el editor, contó la historia muchas veces. La historia generó un suceso mediático también cuando se publicó el libro en Francia. Eh, eh, el editor dio contó varias veces los hechos con algunas diferencias que son muy dramáticos, como le entrega este libro que es supuestamente sobre la muerte de un amigo, ¿no? En Autorretrato Levé ya menciona a un amigo que a los 25 años se mata, y Suicidio vendría a ser un libro donde él conversa con este amigo que se murió. Y después de entregar el libro, que al editor le parece muy bien, le dice, bueno, cuando vuelva de Frankfurt, hablamos, nos juntamos a comer y hablamos. Vuelve los 10 días, recibe una llamada, que es de la mujer de Levé, la pareja de Levé, no responde, que parece que está muerto, él va al departamento, incluso llega a ver el cuerpo. Y se da cuenta de que el libro que de hecho le hizo hacer un chiste en la última llamada telefónica con Levé, que depende de la versión que uno encuentre, en el editor lo cuenta como algo medio truculento o de otra manera. Él le dice, esta historia no será sobre vos, ¿no? Y Levé se ríe, ¿no? Como si fuera simplemente un chiste, como si fuera algún comentario del pasado, ¿no? Eh, yo me acuerdo que Leonora, cuando me pasaste el contrato para traducir Suicidio, el archivo se llamaba Batistón Suicidio, ¿no? Yo también te dije, no será una indirecta, ¿no? Bueno, es el tipo de chiste que uno puede hacer en esta situación entre editor y autor-traductor. Perdón, perdón. No, 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 no pasa nada y a mí me causó gracia, pero bueno, a Levé también. Eh, y esta obra entonces fundacional, digo, este acto, esta anécdota que funda la obra retrospectiva, si se quiere, de Levé, fue predicha por él porque en el mismo libro, ¿no? En el mismo libro, Suicidio, él habla de esto y dice, tengo acá, tu manera de abandonar la vida reescribió tu historia en negativo.
Quienes te conocieron releen cada uno de tus gestos a la luz del último. La sombra de ese enorme árbol negro impide desde entonces ver el bosque que fue tu vida. Cuando uno habla de ti, empieza describiendo tu muerte, antes de remontarse en el tiempo para explicarlo. ¿No es raro que ese último gesto invierta tu biografía? Desde tu muerte nunca había habido nadie que contara tu vida empezando por el principio. Tu suicidio se ha transformado en el acto fundacional y tus actos anteriores, a los cuales creías liberarle el peso del sentido con ese gesto que te gustaba por absurdo, se ven por el contrario enajenados. Tu último segundo cambió cómo los demás veían tu vida. Eres como ese actor que al final de la obra revela con su última palabra que fue un personaje distinto al que parecía interpretar. Y todo el libro Suicidio es en gran parte, por lo menos, una serie de reflexiones que es imposible no proyectar a la misma historia de Levé, ¿no? A la misma vida de Levé. Pero al mismo tiempo, también son pistas de que quizá no hay que hacer una lectura tan simplista. Él dice en un momento, tu muerte ha hecho que la gente se imagine que estabas siempre triste. ¿Qué es lo que pasa un poco cuando uno escribe a veces a Levé o las biografías de Levé, donde se lo presenta como una persona muy sombría y se lo lee desde este lado, desde el fin, ¿no? Y él también se queja de la lectura simplista que se hacía a veces al revés. En una frase que él menciona varias veces, que es como la gente cree que, como la gente ve que soy gracioso, piensa que soy feliz. Dos errores. Levé no necesariamente era una figura triste porque termina con este final tan infausto, y no necesariamente una persona muy feliz porque tenía sentido del humor. Y son dos cosas que atraviesan toda la obra. El patos terrible, ¿no? Lo conmovedor del final y lo conmovedor de la depresión de lo que habla en varios textos de inéditos, que así retrospectivamente es imposible no vincular a su final. Textos en donde explica con más detalle que en Autorretrato, por ejemplo, los tratamientos psiquiátricos que intentó, las terapias que intentó, los síntomas que tenía, cómo lidiaba con esto Levé y qué efectos tenía en su obra, que escribió, que prefería escribir dependiendo del momento. En fin, el suicidio entonces de esta obra a la que dedica Levé un libro entero de prosa con un final, una coda de poemitas que son tercetos, ¿no? Muy lindos, de los que tenemos outtakes en inéditos, ¿no? Tenemos varios de los poemas escritos de la misma manera, con el mismo ritmo, pero que quedaron afuera del suicidio. El libro es un dispositivo perturbador y tiene sus esquirlas también en inéditos. Y a pesar de ser tan perturbador, igual, si no lo leyeron todavía, es una lectura demoledora, pero tiene momentos muy luminosos. Algunos más extensos que otros, pero otros son pequeñas observaciones que para mí son mini epifanías o son cosas a las cuales es difícil atribuir un sentido preciso o una importancia precisa, pero que generan un efecto en mí bastante de enorme simpatía, ¿no? Por ejemplo, algo muy cortito al pasar, cuando él dice, recogía frases que la gente decía, y si esto no lo mencioné antes, el libro está escrito en segunda persona, todo suicidio está escrito en segunda persona, lo que lo hace, en cierto modo, el libro más abierto del Levé, donde más interpela al lector directamente, ¿no? Dice, recogía frases que la gente decía en la calle al pasar. Una de tus preferidas era, los perros me gustan, pero los que me encantan son los dinosaurios. Un detalle completamente trivial, casi extraordinario a nivel de Perec, pero para mí simpaticísimo y que genera un efecto muy particular en un libro tan oscuro, tan duro, ¿no? Y hay un texto más de suicidio que me hizo pensar en los inéditos, porque el libro este justamente lo que hace es abrir lo que parecía cerrado con el suicidio. Abrir otra vez el juego y permitirnos ver qué otras cosas, qué otros intereses, qué otras exploraciones tenía Mendeleev, qué otros proyectos tenía Levé, y lo que hace es revivirlo un poco, ¿no? A ver, buscando, acá está. Tu vida fue una hipótesis. Los que mueren viejos son un bloque de pasado. Uno piensa en ellos y aparece lo que fueron. Uno piensa en ti y aparece lo que podrías haber sido. Fuiste y seguirás siendo un bloque de posibilidades. Tu suicidio fue el pronunciamiento más importante de tu vida, pero no recogerás sus frutos. ¿Estás muerto?
si te hablo. Entonces lo que vendría a ser inédito para mí es retomar el diálogo, ¿no? Lo que en otros autores, creo yo, que es la publicación de inéditos, la publicación de lo que queda en el cajón, lo que en otros autores es muchas veces o se siente como un último respiro o un último suspiro, en Levé me parece que es más bien la bocanada de una nueva vida que empieza en su obra, ¿no? Que son todas estas puntas que uno tiene ahora para tirar. Uno lee inéditos y a pesar de encontrar, o además de encontrar todos estos ecos con su obra visible, con su obra como fotógrafo, como artista, como novelista experimental si se quiere, uno encuentra un nuevo Levé, que es a pesar de todo siempre el mismo, en cada página. De repente vemos a Levé en inéditos ensayar la escritura de fábulas, la escritura de cuentos de hadas, ensayar experimentos como dispositivos como la reescritura de la vida de Jesús hecha capicúa, ¿no? Si leen el libro van a entender de lo que hablo. Vamos a poder ver, o uno puede encontrar su faceta de crítico de arte, ¿no? que sospechábamos pero que nunca habíamos visto de primera mano, crónicas de viajes a lugares que nunca visitó. Tenemos ensayos sobre Calígula, donde menciona si el emperador romano no habrá sido una especie de performer, donde repiensa a Calígula como el emperador romano como artista conceptual. En fin, es como una fuente inagotable de nuevo aliento para una obra que a mí siempre me encantó y que ahora con mucha alegría descubro tiene todavía más para ofrecer. Bueno, espero que haya despertado algo de curiosidad entonces si no conocían la obra de Levé y si no conocían los inéditos por esta nueva, digamos, arista de su trabajo. Gracias, Bueno, Mati. muy bueno. Excelente. Muchas gracias. Da ganas de más, de que no pares de contar. Bueno, Gracias. ahora vendría la segunda parte del encuentro. Me encantó todo lo que contó Matías. La verdad que está buenísimo todo el conocimiento que fuiste acumulando a partir de todas las traducciones. Tomé notas también, así que muy bueno. La idea de este segundo momento del encuentro es experimentar con algunos de los procedimientos del EB, ¿no? A partir de lo que ya fuimos conociendo de este autor, podrán darse cuenta que es un autor bueno, que era muy programático, ¿no? Que trabajaba muy desde lo formal, desde lo conceptual, ¿no? Desde las ideas. Y entonces nos parecía, cuando pensamos esta actividad, que podía ser posible probar o llevar a cabo algunas de sus procedimientos. Quizás no todos los escritores permiten trabajar de esta manera, pero nos parece que Levé sí, ¿no? Que podemos adentrarnos un poco en los, llamémoslos, métodos de escritura, o ejercicios, o consignas, o experimentos, como quieran llamarlos. Entonces, la idea sería probarlos y ver qué resultado nos da a nosotros. O sea, no, me había parecido un cartel. O sea, no vamos a poder, obviamente, leerlos, porque somos un montón, pero sí vamos a ir pasando por distintos, digamos, distintos procedimientos que le hace, sobre todo en inéditos, pero también vamos a ver de otro libro. Y la idea es que ustedes puedan tomar alguna nota y, si quieren, después hacerlos, ¿no? Todos estos, digamos, ejercicios que vamos a hacer, creo que nos sirven para pensar la escritura desde otro lado, ¿no? Son ejercicios, esto, como abordajes más formales que de contenido, ¿no? Es abordar la escritura desde un lugar muy de la forma, pero me parece que nos pueden permitir salir un poco de cierta zona de confort y hacer que la escritura cambie o salga de su funcionamiento más rutinario, que de alguna forma es el objetivo de la literatura siempre, ¿no? Lograr que las palabras no hagan lo que siempre hacen, sino que hagan otra cosa. Entonces, me parece que a partir de estos métodos del EB, un poco se puede probar eso, ese quiebre. Tienen algo lúdico, en general todos, así que un poco lo que les propongo es eso, jugar un poquito, si les parece. Bueno, hay muchos que están con cámara, así que genial, y los que quieran prendérsela, genial también, y vamos a ir Corto la charlando. ¿Sí? grabación, solo para que se queden tranqui y que estamos
entre nosotros.